Allá por finales del siglo XIX, un asesino en serie andaba suelto por las llanuras de Estados Unidos. Pero, ojo, no era una persona, era un misterio. Uno que tenía de cabeza a toda una industria y que la verdad nadie podía resolver. Esta es la increíble historia de un detective científico que se atrevió a descifrarlo. Esa era la pregunta que estaba en el centro de todo este enredo. A ver, imagínense la escena. Un ganado del sur de Estados Unidos, fuerte, sano en apariencia, es llevado al norte. Por a donde quiera que iban, dejaban un rastro de muerte. El ganado del norte, no más con acercarse a ellos, o incluso por pisar los mismos pastos, se enfermaba y moría de una plaga súper misteriosa. Y bueno, a esta plaga misteriosa se le conoció como la fiebre de Texas. Para entender el pánico que estaba causando, primero hay que conocer a las víctimas y, claro, a los sospechosos. Es que la situación era completamente desconcertante. El ganado del sur, que se veía perfecto y era inmune, actuaba como un portador silencioso de la muerte. Mientras tanto, el ganado del norte, que era súper valioso y robusto, se moría sin ninguna explicación. La pregunta era simple y la verdad bastante aterradora. ¿Cómo era posible que un animal sano le pasara una enfermedad mortal a otro? Y esto no era un problemita nada más para los rancheros, ¿eh? Se armó un pánico que llegó hasta los centros de contratación en Nueva York. Se impusieron cuarentenas, se perdieron fortunas y la comunidad científica estaba literal con las manos vacías. Las teorías iban desde gases tóxicos hasta bacterias raras en el suelo, pero ninguna, de verdad ninguna, tenía sentido. Y justo en medio de todo este pánico y confusión, entra en escena nuestro protagonista, un investigador joven y muy meticuloso, llamado Theobald Smith. Y él, bueno, él no veía las cosas como el resto de los científicos de su época. Miren, esta frase lo resume todo. A Smith no le impresionaban los grandes laboratorios ni las teorías de moda. A él le importaba una sola cosa, la lógica pura y la observación. Mientras los demás se aferraban a sus ideas en sus elegantes laboratorios, Smith estaba dispuesto a ensuciarse las manos. Resulta que los ganaderos tenían su propia teoría, una que los científicos consideraban, pues, ridícula. Le echaban la culpa a la pequeña garrapata. Para la ciencia de ese entonces, la idea de que un insecto pudiera transmitir una enfermedad era simplemente un absurdo. Pero Smith, a diferencia de todos sus colegas, sí escuchó. Pensó que valía la pena investigar eso que todos los demás despreciaban. Smith se dio cuenta de algo clave. Este misterio no se iba a resolver en un laboratorio estéril, no. Para encontrar al culpable tenía que irse directo a la escena del crimen y montar un experimento ahí mismo, en el campo. Así que diseñó un experimento que era brillante por lo simple que era. Como vemos aquí, tomó dos campos. En uno iba a juntar ganado del norte y del sur, así, tal cual, dejando que la naturaleza hiciera lo suyo. En el segundo campo haría exactamente lo mismo, pero con una diferencia importantísima. Él y su equipo le iban a quitar a mano cada una de las garrapatas al ganado del sur. Y así, el 27 de junio de 1889, el experimento de Smith arrancó. La idea era radical, sí, pero el plan era clarísimo. Si las garrapatas de verdad eran las culpables, los resultados en los dos campos tendrían que ser completamente diferentes. Y los resultados, bueno, no pudieron ser más claros. Contundentes. En el campo número 1, el de las garrapatas, el ganado del norte empezó a enfermarse. Todos, absolutamente todos, murieron de fiebre de Texas. Pero en el campo número 2, donde no había ni una sola garrapata, el ganado del norte se mantuvo perfecto, sanísimo, pastando tranquilamente. La respuesta era, pues, innegable. Con estas pruebas, la evidencia era aplastante. Después de casi 30 años de misterio, el experimento por fin había identificado al cómplice. La garrapata estaba, ahora sí, en el banquillo de los acusados. Todo se reducía a un solo factor que hacía la diferencia: la garrapata. Este pequeño arácnido era, sin lugar a dudas, el que llevaba la muerte. Pero esto solo resolvía una parte del misterio. Ok, aquí viene el punto clave. ¿La garrapata pasaba la enfermedad? Sí, pero ¿qué era exactamente lo que pasaba? Smith sabía que el insecto era el mensajero, el vehículo, pero ahora tenía que encontrar al verdadero asesino. La investigación se movió del campo al microscopio. Así que Smith se puso a analizar la sangre de las vacas enfermas, buscando a ese culpable invisible. Y después de buscar y buscar con mucha paciencia, lo encontró. Y sorpresa, no era una bacteria, que era lo que todos esperaban. Era un tipo de microbio totalmente nuevo, un protozoario que se metía en los glóbulos rojos y ¡pum!, los hacía explotar. Este era el verdadero asesino, el que causaba la fiebre y la anemia mortal. La garrapata era simplemente el taxi. Pero todavía quedaba una última pieza del rompecabezas, y era una genialidad.
Los científicos sabían que una garrapata bebé nace, por así decirlo, limpia. Entonces, ¿cómo se contagiaban para luego infectar al ganado? ¿Acaso tenían que picar primero a una vaca del sur? Pues Smith descubrió algo todavía más increíble. Y es que el mecanismo es asombroso. Smith demostró que el parásito no solo vivía en la garrapata madre, sino que ella se lo pasaba directamente a sus hijos a través de sus propios huevos. O sea, las garrapatitas salían del cascarón ya armadas, listas para infectar. Nacían siendo asesinas en potencia. Y con este último descubrimiento, el caso del ganado asesino estaba oficialmente cerrado. Pero el legado de Smith, iba a ir mucho más allá de salvar a la industria ganadera. Su trabajo estaba a punto de cambiar la medicina humana para siempre. A ver, dimensionemos esto por un segundo. Antes de Smith, esa idea se consideraba una superstición de granjero, ¿sabes? Después de Smith, se convirtió en una de las bases de la epidemiología y la salud pública. Abrió una puerta completamente nueva para entender cómo se mueven las enfermedades por el mundo. El trabajo de Smith fue como la primera pieza de un dominó que desató una avalancha de descubrimientos. Como se ve aquí, poquitos años después de que publicó sus hallazgos, otros investigadores, inspirados en su método, demostraron que los mosquitos transmitían la malaria y la fiebre amarilla, dos de las enfermedades más mortales de la historia. Y todo empezó con Smith, unas vacas y unas garrapatas. Al final, la historia de Theobald Smith es mucho más que una anécdota sobre vacas. Es un recordatorio de que a veces las respuestas más grandes se encuentran al investigar las ideas que aparecen más pequeñas o incluso las más despreciadas. Nos deja pensando en los retos que tenemos hoy en día y en quién será la persona que se atreva a seguir una corazonada que todos los demás consideran una locura.